Muchas gracias. Empezamos ahora con la grabación de los resúmenes de los ponentes. Por favor, profesor Mezzetti. Sí, muchas gracias. Voy a intentar brevemente resumir lo que intenté explicar del sistema europeo fundado sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Intenté subrayar el hecho que el sistema corresponde a un bloque de convencionalidad que se articula en el texto originario del Convenio Europeo, de su versión de 1950, a la cual se han acompañado, se han añadido protocolos adicionales y sobre todo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como factor de integración, de actualización y de extensión del sistema convencional. Un rol y un papel fundamental se ejerce por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no tan solo a la hora de forjar nuevos derechos o actualizar los derechos existentes, sino también a la hora de sugerir, auspiciar, recomendar a los Estados miembros reformas de las normas que se han individualizado como violadoras de la esfera jurídica de las víctimas. A esta tendencia se acompaña de forma más penetrante una tendencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de elaborar el contenido en forma de sentencias amonestación, el contenido objeto de reforma por los estados nacionales. Las relaciones entre el Convenio Europeo de Derechos Humanos y las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son problemáticas y hay que estudiarlas con mucho cuidado. En particular, para lo que se refiere a las relaciones, al impacto, digamos, de las normas convencionales sobre el ordenamiento, los ordenamientos nacionales. He hecho referencia a la herramienta del control de constitucionalidad, entre paréntesis, control de convencionalidad, dirigido a averiguar por los jueces nacionales la compatibilidad de normas nacionales con normas convencionales. He hecho referencia al impacto bajo el punto de vista estrictamente procedimental o procedural de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre los sistemas judiciales o jurisdiccionales de los Estados miembros. Creo que se puede añadir a esta perspectiva únicamente la introducción en el sistema convencional del protocolo 16 que admite recurso por los jueces nacionales al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que el Tribunal Europeo de Estrasburgo saque sentencias, dictamen que confirmen la compatibilidad o menos con el sistema convencional de normas nacionales, sin que eso se traduzca, por lo menos por ahora, en un sistema parecido al recurso vía previa operativo en la Unión Europea. Gracias. Muchas gracias, profesora. Ahora tiene la palabra la profesora Ana Carmona. Muy bien, muchas gracias. En relación con mi presentación, me gustaría destacar que la Unión Europea, tras un largo periodo de construcción pretoriana de derechos fundamentales a cargo del Tribunal de Justicia, cuenta desde 2007 con una Carta de Derecho propia, un Bill of Rights que recoge y proclama un amplio catálogo de derechos fundamentales. Esta carta, que tiene un valor jurídico similar al de los tratados, ostenta, por lo tanto, el rango de derecho primario. Y, por lo tanto, la Carta se sitúa en el nivel más alto del ordenamiento jurídico
de la Unión Europea se constitucionaliza, por lo tanto, adquiere su mayoría de edad jurídica. Sin embargo, hay que subrayar la idea de que esta Carta de Derechos Fundamentales no nace con una vocación de universalidad o con una pretensión de sustituir los derechos proclamados por las constituciones de los Estados miembros. Muy al contrario, la Carta, como indica expresamente tanto el Tratado de la Unión Europea como su propio texto, circunscribe sus efectos, su radio de actuación, al ámbito de aplicación correspondiente a las competencias cedidas. Pero esta es otra idea que es necesario subrayar. En ese ámbito de aplicación que le es propio, la Carta se afirma como derecho dotado del rasgo de primacía, lo cual quiere decir que en caso de conflicto desplaza cualquier normativa interna que se oponga a sus disposiciones. También incluida si esas normas son de índole constitucional. En el plano de la configuración de los derechos de la Carta, hay que tener presente que junto con la reivindicación de la autonomía del derecho de la Unión, se sigue haciendo especial hincapié en ese rasgo de pluralismo que ha caracterizado el sistema de derechos fundamentales de la Unión desde sus inicios, y es este valor de pluralismo y de apertura hacia otros sistemas de derechos. En esta apertura, en este rasgo pluralista, el Convenio Europeo de Derechos Humanos ocupa un lugar preferente, puesto que allí donde la Carta reconoce derechos que también aparecen en el Convenio Europeo se van a entender de forma similar. Existe similitud entre ambos textos normativos, con la salvedad que recoge el texto de la Carta de Derechos de la Unión Europea, indicando que la Unión puede conferir un nivel más amplio de protección. Ese nivel, por lo tanto, el convenio actúa como un núcleo mínimo intangible en el estándar de protección de derechos de la Unión Europea, que en ningún caso puede ser aminorado, pero que sí puede ser objeto de optimización. Las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, que había sido también un elemento tomado en consideración por parte del Tribunal de Justicia cuando no existía la Carta, ahora en esta nueva fase sigue manteniendo un papel importante, pero sin embargo viene situado en el ámbito de la consideración de un criterio hermenéutico. Las tradiciones constitucionales se tendrán en cuenta para llevar a cabo una interpretación armónica de los derechos de la Carta. Por su parte, las legislaciones nacionales, las prácticas nacionales simplemente tienen valor de criterio orientativo. En el plano judicial, en el plano de cómo se protegen los derechos fundamentales que proclama la Carta en el espacio europeo, la idea fuerza es que el Poder Judicial Europeo es de carácter difuso y que los jueces nacionales actúan como Poder Judicial Europeo, y es a los jueces nacionales a quienes compete en primera instancia tutelar el derecho de la Unión y también proteger específicamente los derechos fundamentales que proclama la Carta. Son los jueces nacionales los guardianes naturales del derecho de la Unión. Solo cuando se plantean casos de duda sobre cómo interpretar la normativa aplicable a un caso o incluso sobre la validez de la misma, se interpela, se da la palabra al Tribunal de Justicia de la Unión. Existen distintos mecanismos procesales mediante los cuales se puede interpelar al Tribunal de Justicia, al Tribunal de Luxemburgo, pero la experiencia práctica nos demuestra que es la cuestión prejudicial la que ocupa un lugar destacado, y va a ser
precisamente a través de las cuestiones prejudiciales, en donde el denominado diálogo judicial o jurisdiccional nos muestra un terreno más fértil para contribuir, para llevar a cabo una construcción dinámica y evolutiva del espacio de derechos fundamentales que tiene lugar en el contexto de la Unión Europea. Gracias. Muchas gracias. Ahora doy la palabra a la profesora Ascensión Elvira Perales. Gracias. Pues como he intentado poner de relieve en mi exposición, se plantea una cuestión de relaciones no siempre fáciles entre los dos tribunales europeos, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por un lado, y por otro lado con los tribunales nacionales. Tribunales nacionales, tanto tribunales ordinarios, órganos jurisdiccionales ordinarios, como tribunales constitucionales. En esas triada, aunque una de ellas esté compuesta por una multitud de órganos a su vez, que es lo que sucede con los estados nacionales, lo cierto es que se producen una serie de relaciones que vienen denominándose como diálogo entre tribunales y que lo que se trata de plasmar con ellos es en qué forma se influyen unos tribunales en otros y en qué medida va alterándose la jurisprudencia de unos y otros en virtud de lo que dice el otro tribunal. Entonces, en este sentido, los dos tribunales europeos pues, han estado constantemente en ese tipo de relación, aunque no haya sido directa, de tal forma que durante mucho tiempo una de las fuentes del derecho en defensa de los derechos fundamentales en la Unión Europea fue precisamente el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la jurisprudencia del Tribunal Europeo, y por otra parte, como en el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues ha pasado también por diversas fases en esa relación con el derecho de la Unión y en particular con el Tribunal de Justicia. De tal forma que desde momentos en los que el Tribunal Europeo pues en cierta medida ignoraba, a casos en los que ya ha ido aceptando conocimiento por esa intervención de los Estados con la ejecución o aplicación del derecho de la Unión que llevaban a cabo los Estados, hasta otra fase en la que se habla de esa protección equivalente por parte de la Unión que hace el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hasta, por otra parte, ese intercambio entre unos y otros, de tal forma que con determinados derechos, pues cuando uno ha defendido más que el otro, ha permitido un avance por parte de ese otro tribunal, estableciendo una protección mayor de ese derecho que hasta entonces obtenía menor protección por su parte. A su vez, lo que todavía está pendiente es esa previsión que aparece en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea de adhesión de la Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos, a su vez propiciada también por el protocolo número 14 del convenio, en el que prevé esa posibilidad de adhesión de la Unión Europea, frente a lo que sucedía antes, que solamente los estados podían adherirse, pero que esa unión, después de haber llegado a un acuerdo las dos partes, pues digamos que no llegó a prosperar definitivamente por el pronunciamiento que llevó a cabo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como consecuencia del dictamen número 2 de 2013. En el cual pues seguía defendiendo esa autonomía del derecho de la Unión y la imposibilidad de acceder a los términos que se proponían en el acuerdo pertinente. Eso ha dado lugar a un parón de varios años en esa posibilidad de adhesión, pero que por otra parte las relaciones entre los dos tribunales pues han continuado en los diferentes sentidos en los que he manifestado hace un momento,
pero recientemente han vuelto a retomarse las conversaciones y, como decía, esta misma semana pues hay una reunión para ver si por fin se consigue un nuevo impulso, y ese nuevo impulso ya cuenta también con el visto bueno de ese Tribunal de Justicia. Por otra parte, la otra cuestión es que se trata también de contar o de que los tribunales nacionales cuenten con la doctrina de esos dos tribunales europeos, conciliándola en algunos supuestos cuando esa doctrina de ambos no coincide plenamente, aunque realmente es la tendencia. Y, como decía, pues en los últimos tiempos los dos tribunales europeos vigilando muy expresamente aquellos países que pretenden apartarse o que presentan algunas quiebras con respecto a la protección de lo que comúnmente consideramos como el Estado de Derecho. Muchas gracias, muchísimas gracias a los ponentes por todos los puntos de reflexiones tan interesantes que supongo han suscitado muchas preguntas. Y ahora cedo la palabra a la coordinadora del debate, Wendy Archini. Muchas gracias. Ok, bueno, pues quien tenga el interés de hacer alguna pregunta, pueden o abrir el micrófono o escribirlo por el chat, y pues yo se las leo a los profesores, a las profesoras y el profesor. ¿No? Sí, se escucha. Sí me escuchan, ¿no? Víctor, Víctor Manuel. Hola, buen día. Hola. Es una pregunta que tiene que ver, porque de lo que yo entendí es que es como que un sistema ya europeo muy trabajado, pero en ese sentido, las cuestiones, por ejemplo, de la salida de Gran Bretaña de la Comunidad Europea, en Francia, que en las últimas elecciones también una o dos candidaturas estuvieron proponiendo también la salida de Francia de la Comunidad Europea, así como un sentimiento de nacionalismo que se está dando muy fuerte en muchos países y mucha resistencia a acatar las decisiones de órganos internacionales, ya obviamente también la guerra en Ucrania. Mi pregunta sería, ¿cómo está afectando eso, o esa situación, o esas situaciones al sistema de derechos humanos y al sistema de protección de derechos humanos, por lo menos al sistema europeo? Gracias. Pues yo creo que pueden responder en el mismo orden de intervención, si quieren los profesores poder tener voz en esta pregunta. Profesor Masetti. Sí, bueno, muchas gracias. No, yo tengo personalmente la opinión que la salida de Reino Unido de la Unión Europea no afecta de ninguna manera el funcionamiento y la eficacia, la funcionalidad del sistema convencional que descansa sobre el Gobierno Europeo y sobre el Tribunal Europeo. Es cierto que el Reino Unido ha salido de la Unión Europea, no ha salido del sistema convencional, obviamente, y no tengo dudas que pueda seguir
contribuyendo a fortalecer y a desarrollar el sistema convencional. Tampoco creo que la existencia de posiciones que finalmente son minoritarias o han resultado minoritarias, unos países de la Unión Europea, no creo, por ejemplo, que exista la posibilidad tampoco remota que Francia o Italia salgan de la Unión Europea, si bien efectivamente existen partidos que promueven no tanto la salida de la Unión Europea, promueven una relación diferente entre los países miembros y la Unión Europea, que es cosa diferente. En términos de acatamiento de las sentencias europeas, bueno, no, es un tema que no se pone por referencia a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sí se pone con referencia a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero quiero destacar que sí es cierto que unos países, sobre todo ubicados en la parte centro-oriental del continente, encuentran unas dificultades en para un acatamiento, para acatar de una forma rigurosa, eficiente, eficaz la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en particular en la Europa occidental. Eso es un problema que francamente hablando no se plantea. Es decir, el acatamiento de las sentencias del Tribunal Europeo sí puede tener lugar con ciertos retrasos, pero en países como España, Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, no es un acatamiento que plantea problemas. Así que yo tendría rigurosamente distintos los dos ámbitos, el ámbito de la Unión y el ámbito del sistema convencional, subrayando al mismo tiempo que amplia parte mayoritaria de los países de la Unión Europea comparten los mismos valores, los mismos principios, y si bien frente a ciertas diferentes opciones de los varios países, con referencia, por ejemplo, al abastecimiento energético, bueno, pero uno de los resultados de la guerra desencadenada por Rusia contra Ucrania ha sido un reacercamiento de los países europeos, un reacercamiento de los países del Convenio Europeo y un reacercamiento sobre todo de los países de la OTAN. Eso no veo, lo veo así, quizás que me equivoque, pero me parece que los análisis más destacados, más confiables a nivel internacional subrayan constantemente estos aspectos. Gracias. Gracias, profesor. No sé si alguna de las profesoras quiere intervenir en esta pregunta. Sí, profesora Carmona. Sí, bueno, en la línea de lo que ha puesto de manifiesto el profesor Mezzetti, yo quería poner de manifiesto que en el ámbito de la Unión Europea la afirmación de estas prácticas, de ciertas prácticas iliberales por parte de concretos estados, Hungría y Polonia, sobre todo en el caso de Polonia, que donde se han aprobado distintas leyes regresivas en relación con la independencia del Poder Judicial, eso ha sido un revulsivo para la Unión Europea, porque al hilo precisamente de esas leyes de regresión de la independencia judicial, bueno, pues se ha desarrollado una importantísima jurisprudencia por parte del Tribunal de Justicia, poniendo freno a este tipo de conductas y reivindicando la independencia judicial y el principio de
del Estado de Derecho. Entonces, bueno, el Reino Unido se ha abandonado la Unión Europea, ya no forma parte de la Unión, pero en línea con lo que decía el profesor Mezzetti, estas dinámicas nacionales regresivas han servido precisamente como revulsivo para profundizar en la construcción europea en general y en el robustecimiento de los derechos fundamentales en particular. Nada más. Sí, yo también quería añadir algo, pero muy breve. Adelante. Estoy de acuerdo con lo que han dicho ellos y simplemente quería señalar, primero, que sí que es verdad que se puede hablar de una cierta crisis en el marco de la Unión por esos factores, pero no es la primera crisis que se produce en el marco de la Unión. Ha habido bastantes a lo largo de la historia y normalmente cada crisis después se ha salido reforzado, con lo cual ya hay que esperar que aquí suceda lo mismo. Y es más, realmente, por desgracia por el motivo, porque es la guerra de Ucrania, pero esos países que eran más, podemos calificarlo de forma suave como díscolos, están volviendo al redil porque están viendo lo que puede suceder si se queda uno fuera y no se cuenta con el apoyo de otros. Gracias, profesoras y profesor. A continuación, le vamos a ceder el uso de la voz al Contralor Enrique Sumuano. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer, felicitar a nuestros expositores por las brillantes participaciones que nos han regalado el día de hoy. En relación con las exposiciones, los tres de alguna manera han tocado el artículo 6º del Tratado de la Unión Europea en cuanto al reconocimiento de las fuentes del derecho. De las lecturas me llamó poderosamente la atención en este espacio del apartado 3, cuando este artículo 6º, cuando habla de que los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las libertades fundamentales, y cita, y los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, formarán parte del derecho de la Unión como principios generales. Entendiendo estas tradiciones constitucionales comunes, la propia lectura lo describe también como aquellos elementos internos que, siendo comunes, denotan una mayor sintonía con las exigencias del derecho europeo. Aquí mi pregunta sería, ¿cómo ha enfrentado el Tribunal Europeo con esta facultad de pronunciarse con carácter prejudicial ante un órgano, ante alguna cuestión que le plantea un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, el principio de progresividad de estos derechos fundamentales frente a una tradición constitucional común, entendiendo que en cada interpretación que pudiera hacer de cada Estado miembro, de llegar a entenderla o expandirla o sumarla o cambiarla, pues estaría restándole un poco el carácter de fuente en ese sentido, porque dejaría de ser una situación, una tradición constitucional común. Y lo digo en el sentido de toda la expansión de los derechos que se van dando, como todos lo acaban de comentar, y que esa es una de las funciones a veces de este sistema en general, tratar de buscar esa velocidad. Esa sería mi pregunta, ¿cómo lo ha enfrentado o cómo se podría enfrentar en caso de que no se hubiese presentado alguna situación de estas frente a estas tradiciones constitucionales comunes? Muchísimas gracias de antemano por su respuesta. Muchas gracias, Contralor. No sé si las y el profesor quieran participar en el mismo orden. Pues, profesor. Perdón, Wendy, es una pregunta que se refiere más a la profesora Carmona, sí, okay. Me parece, como contenido. Sí. Vale, adelante, doctora. Sí, bueno, mira, en relación con las tradiciones constitucionales comunes, hay que tener en cuenta que es el propio Tribunal de Justicia el que lleva a cabo esa labor de rastreo e identificación de las tradiciones constitucionales, subrayo, comunes. No vale con que un Estado diga, es que en mi sistema constitucional esto es un elemento que
presenta este carácter tradicional o constante a lo largo del tiempo. No funciona, el criterio hermenéutico no funciona así. Es el Tribunal de Justicia el que investiga, el que rastrea, el que tiene en cuenta elementos comunes de los distintos Estados miembros a nivel constitucional para llegar a su propio concepto. Y solo lo va a utilizar en la medida en que sea compatible, en la medida en que encaje en la dinámica del caso que tiene que resolver. Por lo tanto, el concepto de tradiciones constitucionales comunes no se define por los Estados, sino por el Tribunal de Justicia. Y ahí el tribunal, bueno, pues a lo largo del tiempo ha tenido ocasiones para ir haciendo esta labor de precipitado conceptual progresivo, pero te tengo que decir que con la entrada en vigor de la Carta, el valor de las tradiciones constitucionales comunes ha decrecido, porque desde el momento en el que se codifica ese corpus jurisprudencial previo y se pone por escrito, ahí el Tribunal de Justicia lo que va a hacer, no siempre, pero la tendencia general va a ser a reivindicar la autonomía del derecho de la Unión y la no dependencia o la no necesidad de recurrir a ese concepto de tradiciones constitucionales comunes. Algo parecido en menor intensidad, pero también sucede con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tradicionalmente el Tribunal de Justicia se miraba más en ese espejo y ahora pues parece que lo tiene, no diré que apartado, pero sí en un lugar no tan destacado como en el pasado, porque el efecto de la codificación de derechos a través de la Carta pues muestra ese efecto, ¿no? De dotar de mayor autonomía, de reforzar la autonomía del propio derecho de la Unión, también del tribunal a la hora de definir los contornos existenciales de los derechos de su propio ordenamiento. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, yo creo que, vamos, estoy de acuerdo contigo. Lo que sí, por alguna sentencia que he visto, aparte de apoyarse en el propio derecho de la Unión Europea, lo que hace es citar las tradiciones constitucionales comunes para reforzar su argumento. En concreto, en alguna de las sentencias referidas precisamente a Polonia, es lo que ha hecho, pero como para reforzar su argumento. Y luego, por otra parte, lo que también hay que tener en cuenta es que esas tradiciones constitucionales comunes no son estáticas, sino que también van evolucionando a medida que evolucionan los derechos y a medida que las tradiciones de cada Estado se van interrelacionando con los dos tribunales europeos y con el derecho de la Unión Europea. Perdón, si puedo añadir algo. Es un tema, es decir, la pregunta levanta un tema muy delicado, ¿no? Porque finalmente el tema se refiere no solo al marco, al número, a la esencia, al contenido de las tradiciones constitucionales comunes, sino a la interacción entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los jueces y los legisladores nacionales para definir lo que es una tradición común. Ejemplo, el criterio o principio que en nuestro ordenamiento se considera estrictamente de naturaleza penal, de la prescripción, ¿no? Famosa sentencia Tarico, ¿no? De la prescripción. Para nosotros es una tradición constitucional consolidada, ¿no? Un principio, un valor constitucional irrenunciable. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sostiene, al contrario, que es un principio que no se somete a las reglas mucho más rigurosas del derecho penal sustancial, sino del derecho procesal en cuanto tal, en cuanto derecho procesal penal, y por lo tanto
la prescripción en materia penal no opera en cuanto a instituto de derecho penal, sino opera en cuanto a instituto de derecho procesal, lo que eventualmente admite una aplicación retroactiva de ciertas normas. Bueno, nuestra Corte Constitucional dijo, por ejemplo, par de sentencias, sobre todo la segunda, del caso Tarico, se ha opuesto radicalmente a este tipo de reconstrucción. Así que, decir, cuidado porque la identificación, la individualización de las tradiciones constitucionales comunes es un fenómeno dinámico muy complejo que se articula en diferentes fases y etapas. No se articula únicamente a nivel de la Unión, se articula en un diálogo que tal vez es confrontación entre los diferentes niveles que componen, en los cuales se articula la unión, es decir, nivel comunitario y nivel de los Estados miembros. Perdón por expresar esa cautela, pero me parecía debido. Sí, sí, claro, Lucas. Solo por poner una nota a pie de página, los estados le muestran al Tribunal de Justicia, dicen, mira, esto es una tradición constitucional en mi ordenamiento, y ahora el Tribunal ve lo que pasa en otros ordenamientos y decide si es una tradición, no si es una tradición constitucional de ese estado, sino si es una tradición constitucional común a los estados, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues ahí tiene mucho margen de decisión, tiene mucho campo de actuación, ¿no? Sin duda, sin duda. Pero claro, los estados tienen que jugar su carta y el tribunal pues decidirá en consecuencia, ¿no? Gracias. Pues ahora tiene el uso de la voz el magistrado Sergio Guerrero. Muchas gracias. Saludo con mucho gusto a la doctora Elvira, a Ana, a Luca. Muchas gracias por su excelente descripción de este modelo que para nosotros pues es realmente ajeno. Dos preguntas muy concretas, por favor. Hay un tema que nos está moviendo mucho, al menos en el tribunal, que es el de publicar nuestros proyectos de sentencia, es decir, las deliberaciones internas, publicarlas antes de que sean resueltas. Estamos viendo ahora el caso de la Corte Suprema de Estados Unidos, que se les ha filtrado por primera vez en su historia un proyecto relacionado con el tema del aborto, ¿no? Veo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene por norma sus deliberaciones privadas. Sus deliberaciones no son públicas y les quisiera preguntar si ustedes tienen alguna idea de cuál es la razón de ser de esa disposición de que las deliberaciones de la Corte sean privadas. Pues es así algo, digamos, que está relacionado, pero me gustaría mucho saber si ustedes tienen alguna opinión al respecto. Y la segunda cuestión es si es un poquito más en relación a lo que han señalado ustedes con mucha precisión. Han invocado el pluralismo jurídico y digamos, como ese modelo antimonista de las fuentes del derecho y la forma en que procesan los conflictos las dos cortes, ¿no? Mi pregunta es, y es curiosidad también, es ¿qué tanta disparidad de criterios interpretativos se dan en el pluralismo jurídico? Más allá de que los textos son fuentes normativas y que opera el principio de, como decían, de que no era una jerarquía, ¿no?, sino primacía. Me pregunto, ¿cómo opera, por ejemplo, en el tribunal italiano el principio de interpretación conforme, ¿no? El principio de proporcionalidad en el tribunal italiano, que creo yo está un poco distante de lo que es el tribunal alemán. Y cómo esos métodos de interpretación, ponderación, interpretación conforme, todo lo que cómo se refleja y cómo se pelea, cómo riñe, cómo compite con los métodos de interpretación de esa pluralidad de textos normativos que hacen las cortes, la de justicia y la de derechos humanos. Hay mucha distancia interpretativa, no en los textos, porque los textos uno los puede leer literales, sino en los métodos de interpretación. Se ha logrado unificar las cuestiones prejudiciales, por ejemplo, han logrado homogeneizar esos temas interpretativos,
o tampoco se habla de una gran diferencia en cuanto a la justificación de las decisiones solo porque cada país y cada corte tenga sus propios métodos de interpretación. Muchas gracias y les mando un cordial saludo desde México. Gracias, magistrado. No sé si quieran participar en el mismo orden o si alguna quiere participar antes. Profesor Macetti, sí. Bueno, intento ofrecerle dos sintéticas respuestas porque me gustaría después que también las colegas me acompañaran en la respuesta misma. Bueno, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos adopta sus técnicas decisorias o decisionales básicamente, según las modalidades que usted ha destacado, básicamente teniendo en cuenta una exigencia fundamental, que es la exigencia de realizar constantemente un justo equilibrio entre el sistema convencional y los sistemas nacionales de protección de los derechos humanos. Cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos adopta sus decisiones, está, no siempre, pero frecuentemente adoptando un método de comparación, un método comparado. Y esa comparación supone procesos de argumentación y de elaboración de las herramientas, de utilización de las herramientas interpretativas muy complejos en el marco del tribunal. ¿Por qué? Porque por las razones que intenté antes subrayar. Muy frecuentemente, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está manejando, está utilizando materiales, una materia que tiene una regulación bastante diferente en los varios ordenamientos nacionales. Tomen en cuenta, por ejemplo, el tema de la eutanasia, ¿no? O el tema del aborto. Pregunta, ¿por qué hasta ahora el tribunal no ha llegado a una posición unitaria y común bien definida sobre los dos temas? Porque evidentemente la situación normativa y jurisprudencial en los varios ordenamientos que hacen parte de la Convenio Europeo de Derechos Humanos no permite la individualización de un común denominador. Si se llega a la individualización de un común denominador, muy bien, perfecto. Todo eso es el producto final, positivo o negativo, de un debate, de un diálogo, de una obra constante de comparación jurídica. Yo entiendo que ciertas técnicas y modalidades de deliberación y argumentación entre las varias causas, entre los varios objetivos que podemos imaginar. Bueno, uno es por un lado, no hacer salir de la sala en la cual el Tribunal Europeo delibera diferencias que, en particular, si se encuentran de diferencias agudas, que perjudiquen el fisiológico y ordenado funcionamiento del sistema convencional y que, en este caso, no impidan cambios jurisprudenciales futuros, ¿no? Nuevas orientaciones o nuevos orientamientos jurisprudenciales.
hago el caso, por ejemplo, propiamente del tema de la eutanasia. Hay un abismo entre la sentencia Priti contra Reino Unido y la sentencia Lambert contra Francia, pero no casualmente no se ha llegado todavía a una toma de posición, a un planteamiento claro y definitivo por el Tribunal Europeo. Esta es la primera parte muy sintética. Quiero ser sintético porque si no estoy quitando tiempo a las dos colegas y no me parece oportuno. La segunda pregunta le interesaba en particular cuál aspecto, porque eso es el punto de las... porque estaba hablando de distancia entre los procesos argumentativos de los dos tribunales supranacionales y, por ejemplo, la Corte Constitucional Italiana, si no me equivoco, o he escuchado mal, no sé. Sí, la pregunta era que yo noto a veces grandes distancias entre la forma en que interpreta el Tribunal Constitucional alemán, por ejemplo, cuando hace ponderación, frente a lo que hace el Tribunal italiano, pero imagino que pasa lo mismo con el español. Y todas esas diversidad de criterios interpretativos, ¿cómo son procesados por la Corte Europea? ¿La Corte Europea tiene su propia doctrina interpretativa o en realidad no hay mucha lejanía? Mire, el punto es el siguiente. Los tribunales constitucionales y las cortes constitucionales europeas pueden tener efectivamente aproximaciones diferentes al mismo problema. Eso es sin ninguna duda. Por otro lado, no es casual que la tipología de las sentencias, en particular de las sentencias, nosotros las definimos aditivas o manipulativas, que adoptan no solo la Corte Constitucional Italiana, sino los demás tribunales o cortes constitucionales europeas, en vía tendencial coinciden como tipología, ¿no?, entre ellas. Luego, evidentemente, pueden haber diferencias que son causadas en unos casos por una diferente aproximación político-institucional, ¿no? Más allá del estrictamente jurídico-constitucional. Con referencia a la aproximación a estos temas, a estas técnicas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no veo tanto un problema de ponderación. Veo más un problema de apreciación, de individualización de la extensión del margen de apreciación frente a los Estados miembros. No es tanto un problema de ponderación, según mi modo de ver. Es un problema de diferente manejo del margen de apreciación y de relaciones entre el recorrido argumentativo del tribunal y lo que admiten los ordenamientos jurídicos positivos nacionales. Pero me gustaría escuchar también lo que opinan las colegas españolas. Bueno, en relación con el tema del secreto de las deliberaciones de los tribunales, bueno, aquí en España, por desgracia, se filtran a la prensa las deliberaciones de sentencias, por ejemplo, todo lo que ha sido la gestión de la pandemia a través de los estados de alarma que han acabado en el Tribunal Constitucional. Los medios de comunicación tenían todos los borradores distintos que han ido pasando por el Tribunal Constitucional. Con lo cual, pues la verdad, eso yo creo que en términos materiales deslegitima a la institución, porque, bueno, yo si estoy en una reunión en donde hay que decidir cosas muy trascendentales y sé que mi opinión va a estar
en el telediario de las 8, pues no me siento tan libre, creo, ¿no? No me sentiría tan libre para expresar cuál es mi opinión, que sí sé que esto queda en un ámbito, digamos, de discreción, ¿no? Entonces yo creo que esto de que se filtren borradores de sentencias a los medios de comunicación en términos materiales, no formales, es un elemento de erosión de la legitimidad de los tribunales. Me parece que no es una práctica democráticamente sana porque no creo que genere ningún efecto positivo sobre la resolución final. Y con relación a la cuestión de los criterios, del principio de proporcionalidad y lo que planteabas, ¿no? Yo estoy bastante de acuerdo con lo que decía el profesor Mezzetti, ¿no? Depende a nivel nacional, depende de cuál es el marco del que se parte, ¿no? A la hora de que las Cortes adopten sus resoluciones. El Tribunal Constitucional Español no es muy dado a utilizar el principio de proporcionalidad, lo decía Luca, ¿no? Para resolver los casos, sino que digamos que acude a otros mecanismos interpretativos, ¿no? En función del margen de apreciación que tenga. Y en el caso de la Unión Europea, algo que no he puesto en manifiesto por falta de tiempo, el valor de la primacía que se predica de las normas del derecho de la Unión, que es un valor que digamos, no admite o muy difícilmente admite quiebra, ¿no? Pero sí que es cierto que dependiendo de qué tipo de norma europea estemos hablando, a los estados les quedan cero margen de modulación o alguno, porque si la norma europea es una norma que está armonizada, ahí digamos que los estados tienen que aplicar la norma europea sin ningún margen de modulación. Pero sin embargo, hay otras normas de la Unión que no están armonizadas, son normas que se denominan finalistas, marcan el punto de llegada, lo que se debe conseguir, pero una vez marcado ese punto de llegada o ese objetivo que sí que es vinculante, los estados tienen margen de maniobra a la hora de implementar esas disposiciones europeas. Y ahí el Tribunal de Luxemburgo ha dicho que mientras que no se ponga en riesgo la primacía, la efectividad, la utilidad del derecho de la Unión, los estados cuentan con ese margen para introducir modulaciones o modificaciones. Por lo tanto, dar una respuesta monolítica a una pregunta tan compleja no es posible porque tenemos que distinguir, ya lo decía Lucas, ¿no? Tenemos que distinguir de qué ordenamiento estamos hablando y a qué tribunal nos estamos refiriendo. Y no sé si estaréis de acuerdo, pero no es igual un tribunal como el de Luxemburgo, en donde no existen los votos particulares, que un tribunal como el de Estrasburgo o el Tribunal Constitucional Español, en donde los jueces discrepantes pueden poner de manifiesto, y eso es público, su punto de vista alternativo, ¿no? En un tribunal donde no hay votos particulares, por ejemplo, también en la Corte Constitucional Italiana, hay más capacidad de forzar hacer esta labor de precipitado para llegar a puntos comunes, ¿no? Mientras que si en el seno del tribunal, y eso en España lo vemos, en el Tribunal Constitucional existen los votos particulares, pues entonces las mayorías tienden a ser más exiguas en aquellos casos especialmente conflictivos, que es donde precisamente se requiere un mayor nivel de consenso. Entonces, bueno, pues a la hora de enfrentar este tipo de cuestiones que tú planteas y que son interesantísimas, tenemos que discernir en qué ámbito jurisdiccional nos estamos moviendo y también, lo decía el profesor Mezzetti, qué herramientas jurídicas, no solo los textos, sino qué herramientas jurídicas para llevar a cabo la tarea jurisdiccional tenemos por delante. Entonces, habría que hacer un estudio de casos para tener una imagen más precisa de esa pregunta que tú planteabas. Yo siempre voy a añadir dos notas más, pero sería sumar a lo que ya se ha dicho, no contradecir lo que han dicho mis dos colegas.
y es, por una parte, que lo mismo que unos tribunales se copian a otros en lo que es la resolución, la interpretación de los derechos ya con un sentido más finalista, también se copian las formas de interpretar de unos tribunales a otros. Y de hecho, pues esa influencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán ha sido muy significativa en otros tribunales constitucionales y en el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y a través, a su vez, del Tribunal de Justicia, pues ha pasado a otros tribunales constitucionales. Y la segunda nota que quería añadir es el hecho de que, al margen de las peculiaridades de cada nación y todo lo que ello conlleva, también es verdad que no es lo mismo en el caso de los tribunales constitucionales si existe un recurso de amparo con el significado que tiene, así como sucede con el Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional Italiana. No existe un recurso de amparo y la vía es la de la cuestión de inconstitucionalidad. Eso también marca la vía de interpretación y la propia forma de interpretar cada una de las sentencias en relación con el caso que subyace al caso concreto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesores. No sé si alguien más del grupo quiere hacer alguna pregunta. Y aprovechar que tenemos aquí a las y el profesor experto en la materia. Bueno, si no hubiesen más preguntas, pues, sí, Luis David. Sí, muchas gracias. Sería en el sentido más amplio, porque nos hemos ubicado en las Cortes Europeas, pero si a su vez las Cortes Europeas dialogan con otros sistemas de derechos humanos, y si hay posibilidades en que cada vez, porque a veces ponemos mucho el énfasis en el sistema normativo, pero en el jurisprudencial, si se tiene la idea de una jurisprudencia internacional de derechos humanos. ¿Puedo intervenir un segundo? Adelante, profesor. Yo veo el diálogo entre cortes en general como que se articula según una perspectiva horizontal y vertical. Según la perspectiva vertical, las cortes supranacionales dialogan con las cortes nacionales, que sean cortes constitucionales, tribunales constitucionales o cortes supremas. Y quiero destacar que es una forma de diálogo no monodireccional. Quiero decir que muy frecuentemente, sí es cierto que las cortes nacionales se alimentan de la jurisprudencia supranacional, también es cierto que las cortes supranacionales se alimentan de los logros y de los avances de la jurisprudencia nacional. Así que no es un fenómeno tan solo desde arriba hacia abajo, sino también desde abajo hacia arriba. Es como una circulación osmótica, ¿no?, de las ideas y de las jurisprudencias entre los dos niveles. Obviamente que hay también un diálogo a nivel horizontal. Estamos hablando de perspectivas informales, no formalizadas. Y el diálogo informal a nivel horizontal consiste en el constante estudio, por ejemplo, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de los resultados jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Africana de los Derechos de los Hombres y los Pueblos, pero también del Comité de la ONU sobre Derechos Civiles y Políticos. Hay foros comunes, congresos, seminarios, convenios entre las diferentes cortes. Repito, estoy hablando de la Corte Europea, pero también de la Corte Interamericana y de la Corte Africana. Y hay una constante circulación
hoy en día mucho más rápida, obviamente, que ayer, de los instrumentos concretos, materiales de conocimiento de las jurisprudencias relativas, por el hecho muy sencillo que las sentencias hoy pueden ser comunicadas a nivel de nanosegundos, ¿no? Llegan en cualquier parte del mundo. Así que los instrumentos informáticos y telemáticos están jugando un rol y un papel de enorme importancia. ¿Dónde se detecta esta comunicación? ¿Dónde se detecta ese diálogo? Bueno, es suficiente leer la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de la Corte Europea, del Tribunal Europeo y de la Corte Africana, donde se toman a colación, se citan, se mencionan, hasta se reproducen enteros periodos, enteras frases de las sentencias, de la doctrina jurisprudencial de las demás cortes y de los demás tribunales supranacionales. Así que es un diálogo, yo diría, muy frecuente. Obviamente que no tiene éxitos siempre así obvios, ¿no? Puede ser un éxito de aceptación, de rechazo, de metabolización de los logros jurisprudenciales de las demás cortes. Pero es uno de los grandes, yo diría, retos o rasgos del sistema internacional de protección de los derechos humanos, el hecho que las cortes de los diferentes continentes y los comités de la ONU dialoguen entre ellos, entre ellas, para buscar, evidentemente, la solución más adecuada, más conforme para la protección de los derechos humanos en su respectivo orden. Vale. Bueno, sí. Yo muy brevemente te recomendaría la lectura de un trabajo del profesor Javier García Roca, en donde precisamente es un libro colectivo, en donde lo que llevan a cabo precisamente es una comparación por derechos fundamentales entre lo que ha dicho el Tribunal de Estrasburgo y la Corte Interamericana, ¿no? Y ahí se pone en manifiesto que hay mucho sustrato común, pero también hay mucha diferencia. Simplemente eso. Y si me permites, Ana, añadiría también un libro muy interesante, ha salido hace 2 años, 3 años, de nuestra colega de París, Laurence Bourgeois-Larsen, Sí. en francés, sobre las 3 cortes como protagonistas, ¿no? Protagónicas de este diálogo. Perdón. Nada. No, aquí estoy plenamente de acuerdo con ellos y yo creo que es clave, como decía Luca Mezzetti, pues la existencia de Internet y todo lo que ello significa, que es muy fácil recurrir no ya a otros tribunales internacionales, sino a cualquier otro tribunal constitucional. Y en más de una ocasión, pues diferentes tribunales constitucionales o internacionales han mirado, por ejemplo, la Corte Constitucional Sudafricana, porque ha hecho algunas sentencias pues, sumamente interesantes, llamativas y que han resultado interesantes para otros tribunales. Pero en una línea puramente práctica, pues quiero recordar que el juez Scalia de la Corte Suprema de los Estados Unidos decía que el derecho extranjero solamente se cita cuando se está de acuerdo con él y no en caso contrario. De tal forma que, en efecto, si queremos apoyar una interpretación nuestra, recurriremos donde sea necesario y si no nos viene bien, pues omitiremos cualquier referencia externa. Bueno, creo que con eso se podría dar por cerrada esta etapa de debate tan enriquecedora. Y por mi parte le daría la palabra a la profesora Julia para que pueda dar por cerrada esta sesión. Muchas gracias a todas y todos. Y bien, hemos terminado.
No sé si el profesor Romboli es conectado. Sí, sí. Desea añadir. No, solo que necesita grabar la cápsula de Ana Carmona. Por todo, muchas gracias. Gracias a John, Luca, Ana. Gracias también este año de haber aceptado la invitación a participar a nuestro curso de alta formación. Muchas gracias a Wendy por su coordinación. Gracias, claro, a Julia como dueña de casa por haber introducido y conducido la jornada. Por todos, nos vemos mañana a la misma hora con el tema de los derechos de las mujeres. Hoy están 2 mujeres en 3 ponentes. Mañana son 3 mujeres por 3 ponencias. Bueno, es una buena indicación que proviene de nuestro curso. Gracias a todos. Ramón, por la grabación de Ana, te van a grabarla. Por el resto, un buen día o buena noche por los europeos.